Hoy descubriremos una verdad profunda, pero sencilla a la vez. ¿Y cuál es esta?, se preguntará usted. Dios no solo mira lo que hacemos por fuera, sino también lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, en cada parte de nuestra vida. Eso incluye nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros recuerdos, las palabras, las acciones, todo lo que está bajo su amorosa ley. Vamos a recordar en este programa que obedecer a Dios no es solo cumplir reglas, es permitir que Él transforme lo más profundo de quienes somos. Porque cuando su ley llega al corazón, también cambia nuestra manera de vivir. Esto y mucho más a continuación en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y llegamos a una pregunta que es bastante amplia, que es la pregunta 99 del Catecismo Mayor de Westminster, que la vamos a tratar en varios programas por lo extensa y profunda además que es. Y la pregunta que surge es: ¿qué reglas debemos seguir para entender bien los 10 mandamientos? Usted se preguntará, ¿pero cuándo van a llegar a los 10 mandamientos? Todavía nos queda un tiempo, pero es bueno que entendamos esto porque después nos va a hacer mucho más o menos complicado poder entender y comprender lo que Dios exige y pide de cada uno de nosotros. ¿Qué reglas debemos seguir para entender bien los 10 mandamientos? Y vamos a ver que los 10 mandamientos no solo hablan de lo que hacemos o lo que hace nuestro cuerpo o lo que hacemos con nuestro cuerpo, sino también de lo que pasa dentro de nuestro corazón. Y vamos a ver que Dios quiere que entendamos que su ley es espiritual. Ese término espiritual lo vamos a conversar a lo largo del programa. Y eso incluye lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que decidimos, además de lo que decimos y hacemos. O sea, en otras palabras, para Dios no solo importa lo que hacemos por fuera, sino también lo que pasa dentro de nosotros. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas noches. Nos toca como siempre decimos, qué pregunta y qué profundidades vamos a encontrar en ella. Hola, pastor, buenas noches. Sí, bueno, efectivamente estamos viendo una larga introducción a lo que es un tercio básicamente del catecismo, que son los 10 mandamientos. Por lo mismo, por ser un tercio, se toma harto tiempo el catecismo en poder introducir para que efectivamente, como usted decía, el análisis de cada mandamiento pueda ser más fluido con una introducción en general a la ley moral. Y nos habla aquí que debemos entender esto de manera espiritual. Y esta pregunta, esta palabra espiritual, bueno, se puede interpretar como también se puede malinterpretar. Y en otras palabras o en pocas palabras se refiere a lo que tiene que ver con nuestro espíritu. Y cuando nos referimos a nuestro espíritu, no solamente el Señor ve lo que nosotros vemos, que es la parte externa, lo que hacemos, lo que decimos, pero hay otra parte que la ve solamente Dios. Y cuando, bueno, vamos a llegar al momento cuando vamos a recordar cuando Jesús sube esa vara y nos dice que no solamente es lo que hacemos, sino que también cuando deseamos o pensamos alguna cosa mala también estamos pecando. Esto es lo que pasa dentro de nosotros. Esto que el catecismo dice que es la ley de Dios, que la ley de Dios es espiritual. Desde el punto de vista
teológico siempre está la perspectiva de si el ser humano está compuesto de cuerpo y espíritu, o de cuerpo, alma y espíritu. La dicotomía o tricotomía, como discuten mucho. Prefería explicarlo de un inicio y no dar Sí. ese término porque igual suena raro. Sí. Pero quienes separan el término espíritu de alma mencionan que el alma efectivamente es el soplo de vida y el espíritu es la parte humana concerniente a la conexión con Dios. Esa parte que se perdió en el Edén y que está muerto en delitos y pecados. Pero más allá de esta división, lo importante es que lo espiritual es lo no carnal, es lo interno. Por ende, cuando el catecismo menciona que la ley moral es espiritual, tiene todo el sentido del mundo, porque cuando hablamos de espiritual hablamos de lo establecido por Dios. Y eso tiene una consecuencia, como vamos a ver más adelante, externa. Pero si hablamos de lo establecido por Dios y nuestra conexión para con Dios, efectivamente es concerniente o perteneciente a nuestro espíritu. Esa parte es la que está conectada con Dios o desconectada con Dios, y el resultado es lo externo, pero no al revés. En otras palabras, estimados amigos que nos ven o escuchan, Dios no mira solo nuestras acciones, sino también mira lo que pasa dentro de nuestra mente, lo que pasa dentro de nuestro corazón, y que naturalmente es Dios el único que puede ver eso. Y cuando Dios nos da esa sabiduría, nosotros también vamos a poder discernir y ver si realmente se condice lo que hacemos con lo que sentimos, lo que pensamos. Y cuando hablamos de las leyes de Dios, más de alguien quizás podría pensar, ¿y qué pasa con las leyes humanas o las leyes que el hombre las va creando, las va inventando? Nosotros aquí tenemos que los poderes de nuestro país, en nuestro sistema democrático, es que hay un sistema legislativo, quienes se encargan justamente de generar esas leyes con las cuales nuestro país, ¿no es cierto?, se rige, y las cuales van siendo perfeccionadas o muchas veces distorsionadas, la mayoría, o van apareciendo en la medida que también nuestra sociedad va cambiando. Un sistema legislativo que se encarga de esto, como el ejecutivo, que es, en este caso es el presidente. Estos son dos de los tres poderes que hay, ¿no es cierto? El otro es el poder judicial. Pero el poder legislativo crea leyes y las está creando constantemente. Y ahí estamos viendo de repente que las noticias nos dicen, bueno, se acaba de aprobar una ley, Estas leyes, llamémosle humanas, ¿podemos decirle también que son leyes espirituales? ¿Se pueden comparar con las leyes que Dios ha establecido en su palabra? Bueno, generalmente a mí cuando me gusta comentar este tipo de preguntas, antes de dar una respuesta, me gusta comentar la pregunta en sí misma, porque creo que la redacción tiene una connotación en sí misma. Desde el punto de vista de la antropología bíblica, espiritual, que es el estudio del hombre finalmente, de lo que es el ser humano, como mencionaba, cuando hablamos en términos espirituales hablamos de esta conexión con Dios, y eso se vierte como una fuente que emana desde dentro, que puede ser una fuente muerta o viva, y eso se transmite a la mentalidad, a las emociones y finalmente hacia las acciones. Entonces a mí me gusta generalmente dejar muy clara la diferencia entre lo que es el ámbito espiritual del ámbito mental o emocional. No me gusta ocuparlo como sinónimo, sino que una incluye la otra. Una mentalidad torcida viene de una espiritualidad torcida, pero no involucra que sean sinónimos o que sean lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente las leyes humanas es imposible que tengan un carácter espiritual. Esa prerrogativa la tiene exclusivamente Dios a través de su palabra, manifestada y predicada por los dones dados por Dios para la edificación de su iglesia, que entre ellos los pastores, los presbíteros, etcétera, etcétera. El gobierno, el Estado, lo que prima es las leyes en cuanto al accionar. Recordemos que la gracia del Estado como tal es
privilegiar siempre el bien común, las libertades personales en la medida de que eso mantenga las libertades comunes. Entonces, ¿una ley humana puede connotar espiritualidad? No. ¿Una ley humana puede connotar restricciones mentales o emocionales? De aquí está el matiz. No debería. ¿Por qué lo digo? Porque siempre busca la acción. Finalmente, la consecuencia que intenta evitar siempre es que la acción no dañe el bien común. Pero cuando digo no debería, no significa de que no lo haga. Es muy propio, por ejemplo, de las dictaduras, el proteger, limitar y castigar los pensamientos y las emociones. De hecho, es cosa de abrir un libro de historia y ver cuántas veces se han quemado libros para evitar pensamientos que a la larga lleven a acciones. Entonces, ¿un gobierno, una ley humana puede tener una connotación mental o emocional? Sí. Sin ir más lejos, en el Reino Unido, en Inglaterra, desde hace un par de años ya rige una ley de que no puede estar una persona detenida por mucho tiempo cerca de un centro de aborto, porque se presume que esa persona que está detenida por mucho tiempo está orando. Y eso violenta, según la ley, violenta a las personas que van a abortar. Entonces, efectivamente, esa ley está, no el accionar, sino que está evitando una cosa interna, algo mental o emocional, que finalmente es espiritual. Una ley pecaminosa que busca castigar lo interno. Entonces, yéndome al principio para no divagar tanto, espiritualmente no tiene concernente, puede apuntar hacia ella, pero no puede. Pero mental y emocional sí, la ley humana efectivamente puede llegar a ese extremo de intentar abarcar la mente del humano. O sea, la ley humana debería abocarse a pedir cómo nos deberíamos comportar, claro. Más bien lo externo, pero no debería ordenarnos, ¿no es cierto?, lo que deberíamos pensar, sentir o creer. Y ahí vemos países como China, Corea del Norte, donde lamentablemente no pueden ellos expresar o no pueden ellos creer sin no ser perseguidos. Nosotros aquí tuvimos la visita días atrás de representante en Chile de la voz de los mártires, que bueno, nos dio una conferencia muy fuerte, muy potente, y nos hizo ver, fue, como él decía, una bofetada más bien a la indiferencia o a la pasividad muchas veces, o el no dar gracias a Dios porque podemos vivir en un país donde podemos predicar la palabra, donde las puertas de los templos están todavía abiertas, y no como en otros países donde, bueno, nos mostraba, y no estamos hablando solamente de países asiáticos o africanos, sino que también nos mostraba realidades aquí muy cercanas en Sudamérica. Entonces, bueno, yo creo que tú has dicho algo muy, muy cierto. Cuando gobiernos dictatoriales toman el control total, no solamente se abocan a dictar leyes que señalen un bien común para vivir en un país, sino que también ataca los pensamientos de la gente, las creencias, y sabemos que solo Dios tiene autoridad para trabajar en esa área. Solo Dios es el Dios de la conciencia, y no podemos nosotros permitir, ¿no es cierto?, que gobiernos traten de controlar también esas áreas que solamente le pertenecen a Dios. Bueno, podríamos seguir ahondando y profundizando, pero también vemos no solamente en el día de hoy como la ley de Dios es pisoteada, como las leyes humanas distorsionan y van en contra de lo que es bueno. También en los tiempos de Jesús, los fariseos, hoy día en la reunión de oración veíamos, comenzamos a estudiar el Padre Nuestro,
Y veíamos por qué razón nace el Padre Nuestro. Bueno, sobre la pregunta que los discípulos enseñan al Señor a orar. Pero también él parte hablando con respecto a cómo veía la acción de los fariseos. ¿Cómo entendieron mal los fariseos esta ley de Dios? Bueno, entendieron mal todo lo que Jesús les enseñó. Pero esta ley, ¿cómo Jesús les enrostra a ellos? ¿Cómo le hace ver que entendieron mal o que no aceptaron sencillamente la ley de Dios en el espíritu, en el espíritu, usando ese término, sino que solamente un cascarón en la parte externa? Bueno, paréntesis, efectivamente el Padre Nuestro es otro del tercio del catecismo. Igualmente lo desglosa, como los 10 mandamientos, lo desglosa mucho el catecismo, la oración del Padre Nuestro. Sobre este punto quería explayarme, pero obviamente por el tiempo voy a ser bien preciso en la respuesta. Recordemos que los fariseos habían pasado por más de 400 años de silencio por parte de la voz de Dios, hasta Juan el Bautista. Y fueron varias generaciones de puro sincretismo. Si abarcamos inclusive hacia atrás, desde el poder babilonio, pasaron por los asirios, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Y fueron muchos años de pérdida constante, poco más de 500 años de pérdida constante de desconexión. Si ya con la época de los profetas ya habían dejado de ir al Señor, recordamos la voz de los profetas constante decía, obediencia quiero y no sacrificio. O sea, ámenme, yo soy su Dios, obedézcanme, no quiero que hagan actos externos. Y si a eso sumamos 500 años de puro sincretismo cultural, llegamos a la época de los fariseos, donde al final lo único que hacían era obedecer externamente. Y el Señor decía, o sea, ustedes se encargan de diezmar hasta los más detalles precisos de la ley. El eneldo, el comino. Pero las cosas referentes a la misericordia, al amor, lo obvian. ¿Por qué? ¿A qué quería llegar el Señor con eso? Lo interno lo han perdido y se abocan directamente a lo externo, que no está mal, como lo vamos a ver a continuación. Sí. Pero no puede perderse lo interno. El Señor dice efectivamente, ama al Señor, y porque amas al Señor, amarás a tu prójimo. Ese es el resumen de la ley. Entonces, ellos se quedaron solamente con lo externo, con el cascarón, y olvidaron que el orden de los productos sí afecta finalmente el resultado. Si no partía de algo interno, lo externo da lo mismo, y por eso el Señor los censura. Ni con las prostitutas ni los cobradores de impuestos fue tan duro como con ellos. O sea, sepulcros blanqueados, habla de generación de víboras. Algo precioso por fuera, pero algo por dentro podrido. En ese error habían caído los fariseos. O sea, los fariseos seguían muchas reglas externas al pie de la letra, sí, pero le faltaba obedecer a Dios con el corazón. Creo que eso... Perdón, que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Claro, claro. Limpiaban, como bien lo dice, no recuerdo Álvaro, limpiaba lo exterior, pero su interior estaba mal. Decían palabras bonitas, hacían largas oraciones, se instalaban en las plazas públicas, en la esquina, pero sus corazones no estaban cerca de Dios. O sea, en resumen, los fariseos ponían atención solo a estas acciones externas, que repetimos, no es que estuvieran mal, pero se olvidaban que Dios también mira los pensamientos, deseos y actitudes del corazón. Pero ¿cuál es el error opuesto, contrario al que cometían los fariseos? Y que cometen muchas personas en el día de hoy, y encontramos que son gente aparentemente muy bien intencionada. Voy a generalizar harto, pero cuando hablamos del error fariseo a día de hoy, es más propio, no absoluto, pero es más propio de generaciones más anteriores, más antiguas, por decirlo de alguna forma. Y este otro error es más propio de las generaciones nuevas. Esta idea de toda tradición debe ser abolida, todo lo que nosotros creemos es nuevo y por ende es bueno. Este error juvenil de querer innovar y no hacer caso a los errores del pasado. ¿Cuál es el contrario directo del error fariseo? Es creer que lo externo no importa y solamente importa lo interno. Y si bien es cierto, a lo contrario de los fariseos. Del fariseo, pero absolutamente claro. Contrario. En ausencia de cualquier acto externo, lo importante es lo interno. Y al final se cae eso en errores como el liberalismo, como el gnosticismo, etcétera. Que esta idea de, que más de alguno lo habrá escuchado, es yo amo a Dios a mi manera. Solo Dios puede juzgarme.
como que algo interno, secreto y a oculto. Frank Sinatra, como me decía un hermano. A mi manera. A mi manera. Y bueno, y al final se cae una serie de incoherencias porque al final yo no obedezco al Señor como la iglesia cree o como la Biblia dice, sino que yo lo obedezco de la manera personal en que yo lo hago. Y eso al final lleva a un libertinaje total donde los presbiterianos dentro de la denominación o del movimiento calvinista como tal se nos acusa de creer que como la salvación no se pierde, nos podemos comportar como queramos. Y producto de estas personas que creen lo contrario a los fariseos es que se populariza ese sentimiento prejuicioso. Las personas que creen que lo externo no importa, solamente lo interno, secreto y personal con Dios. Y nunca el Señor habla de eso en la Biblia, al contrario. Y eso lleva también incluso a gente no creyente a decir, mire, si en realidad no importa en quién crea. Lo importante, el Señor lo que ve son las buenas intenciones. Y finalmente el Señor, como ve el corazón, y mientras yo ame a Dios y a mi prójimo, no importa si no obedezco detalles de la ley de Dios, porque el Señor finalmente me va a entender y me va a aceptar así. Y finalmente las emociones están por sobre lo que es la palabra de Dios. Yo he escuchado, perdón, el resumen de ese pensamiento en decir, cuando Cristo vino, la ley de Cristo es distinta a la ley del Antiguo Testamento. La ley de Cristo es del amor. Entonces la ley del Antiguo Testamento era restrictiva, pero la ley de Cristo es el amor. Entonces al final, mientras vivamos el amor, no importa los actos externos ni cómo se manifiesta ese amor. El amor finalmente es amor. Y citan muy bien, ¿cierto?, a Juan cuando dice, pero si Dios es amor. Pero no dicen a continuación lo que continúa el texto, que también es fuego consumidor. Entonces muchas veces lo que hacemos por fuera muestra lo que realmente hay en nuestro corazón, y si la ley está escrita en nuestro interior, entonces se nota en nuestra manera de vivir. En pocas palabras, estimados amigos que nos están escuchando y viendo, no basta con sentir amor por Dios, que también es bueno, tal como el fariseo que se apegaba estrictamente de forma cuadrada a la ley. No estamos diciendo que eso fuera malo, sino que descuidaba, ¿no es cierto?, el amor y la misericordia. Acá, en este buenismo, en este bien intencionado, se pasa a llevar muchas veces la obediencia a la ley de Dios. Y no se puede justificar, porque si no tendríamos que justificar a Adán y Eva, ¿no es cierto? Bueno, si en realidad ellos amaban a Dios, pero bueno, fue un desliz, fue algo que... Algo válido. Algo válido, o sea, el Señor yo creo que los va a entender, ¿no? ¿Qué significa decir que la ley la ley moral tiene que ver con nuestro entendimiento? Nuestra manera de pensar. Un breve paréntesis. La idea moderna biológica, de que el cerebro es el centro del pensamiento y el entendimiento, parte de una concepción grecorromana. Para los judíos y la cultura hebrea, los pensamientos y la voluntad humana radicaban en el corazón. Sí. Ellos veían los riñones o el hígado mismo como los sentimientos. Y la cabeza finalmente manifestaba la vida en sí. Entonces, cuando hablamos del entendimiento, es pertinente recordar dijo el necio en su corazón no hay Dios. La ley moral concierne a nuestro entendimiento, cómo entendemos las cosas, cómo pensamos las cosas, cuando decimos algo es verdadero, algo es falso, cuando rechazamos la verdad, decimos a lo correcto, incorrecto, etc. La ley moral concierne eso, la manera en que nuestro pensamiento funciona. Por eso nuestros pensamientos están entenebrecidos, están cegados o están torcidos. Nuestra mente está torcida. Desde nuestra mirada moderna podemos traducirlo a mente. La época judía era el corazón. Entonces, abarca eso. Cómo entendemos las cosas, finalmente nos puede llevar a eso, a ser necio y decir que no hay Dios. Pero la ley moral concierne a nuestros pensamientos de todas maneras. Y cuando decimos que la ley moral tiene que ver también con nuestra voluntad, significa que nuestras decisiones también deben obedecer a Dios. Y no basta con pensar bien o actuar bien, también debemos escoger lo que es correcto. Y es pecado, por ejemplo, decidir algo que va contra lo que Dios manda, por muy bien intencionado que ésta sea. Elegir lo bueno, pero con motivos equivocados. O tomar muchas veces decisiones sin querer agradar a Dios.
podemos resumir esto, que pecamos no solo cuando hacemos algo malo, sino también cuando elegimos algo malo. Eso no sé si tiene que ver con el periodo que estamos viviendo de elecciones, si estamos eligiendo o no conforme a la voluntad de Dios. Y tiene que ver, creo yo, porque cada decisión que tomemos, y la decisión de elegir a un presidente o una presidenta, naturalmente que es una decisión importante para el país. Aunque ese sería por un tema, yo sé, bastante largo para ver cuándo una decisión es buena en ese aspecto. Perdón, en base a este desglose, este flujo natural que hace el autor de este comentario del catecismo, por eso lo mencionaba al principio, que nace de lo espiritual y se vierte lentamente. Es muy complejo decir el entendimiento entenebrecido lleva a una decisión entenebrecida. Por ende, ¿qué es lo malo? ¿La decisión o la razón de la decisión? Y efectivamente el catecismo lo desarrolla ambos. Si el pensamiento es malo y la decisión es buena, está mal. Si la decisión es mala y el pensamiento es bueno, también está mal. Entonces no existe esta idea de las mentiras blancas o del fin justifica los medios, etc. Es el flujo. El flujo debe partir de la espiritualidad conectada a Dios y acciones conectadas a Dios. Si algo en el medio está torcido, ya fuimos culpables de toda la ley, como dice el Señor, aunque sea un pequeño detalle. No podemos separar el entendimiento de la decisión. Sí, hemos hablado más bien de la mente, de lo que pensamos, lo que sentimos. O sea, ahora más bien o qué tiene que decir la ley moral, o tiene que ver con nuestros afectos también, nuestros sentimientos, el odio, la alegría, la tristeza, la rabia, el amor. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para estar, dice, sujeto a nuestros mismos afectos. Él estuvo expuesto a lo que fue obedecer a sus padres, a pasar hambre, a sentir la injusticia del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo eso no pecó. Efectivamente, los afectos sí están sujetos a la ley moral de Dios. Por eso el Señor Jesucristo cumplió pese a estar expuesto a los mismos afectos. Dios sabe que estamos expuestos a afectos. Sentimos amor. Y el Señor limita ese amor. Amar a nuestra esposa, no amar a otra mujer. Entiende el odio, pero no es lo mismo odiar como el Señor odia, entre comillas, el pecado, a odiar a una persona. No es lo mismo. La ira es lo mismo. O sea, pronto enojarse, pero tarde en la ira descontrolada. Airaos, pero no pequéis. Y así sucesivamente, o sea, efectivamente él limita, sabe que estamos sujetos a afectos, pero los limitas para no caer en pecado. Pero sí, las emociones, por muy irracionales que parezca, el Señor las limita y las comprende desde el punto de vista humano, pero limita eso para que no caer en pecado. Y estos poderes, o de lo que habla acerca del alma, también este catecismo se refiere a lo que es la creatividad, a la música, a la pintura, a la poesía, a la historia, que trae mucha polémica muchas veces cuando no entendemos este concepto. Sí, bueno, por eso digo que el flujo de esto de espiritualidad, entendimiento, voluntad, decisiones, emociones, se manifiesta finalmente en cosas explícitas o etéreas, profundas. Lo que apreciamos como bonito, lo que apreciamos como feo, lo que intentamos alejarnos y lo que intentamos acercarnos. Escuchaba alguna vez un gran predicador que decía: no esperemos encontrar al Señor si nuestra mente está llena de mundo. Entonces, claro, si percibimos como precioso, deseable lo que el mundo nos ofrece, obviamente vamos a estar rechazando al Señor. Entonces, en cuanto al arte, la música, etcétera, efectivamente, fiel creyente de que las artes, la ciencia, etcétera, son medios dados por el Señor. Pero al igual que las emociones, al igual que el entendimiento, pueden servir para blasfemar contra Dios, claro, como para adorar al Señor. Es la sutileza, y ahí cuesta, y ahí se pone cada vez más complejo, hilar más fino, pero no significa de que la ley moral esté exenta de eso. La ley moral finalmente apunta a este tipo de cosas también. O sea, todo lo que pasa dentro de nosotros, incluso lo que pensemos o lo que creamos, debe honrar a Dios naturalmente. Pero cuando nace un corazón empapado de Dios y su palabra y su espíritu, naturalmente que hay mayores posibilidades de que
lo que salga, lo que fluya de esa alma, de ese corazón, de esa mente, sea algo que glorifique a Dios. Yo sobre mi escritorio en la oficina tengo un cuadro, un portafotos pequeño que tiene el pasaje de Colosenses que dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Efectivamente, es todo lo que hagáis. Comamos, bebamos, escuchemos una canción, veamos arte, lo que se nos ocurra. Es complejo, claro, pero el Señor llama a eso. A ninguna sola parte de nuestra existencia puede estar exenta de adorar al Señor. Hay partes más explícitas, como es cantarle la Biblia, y partes mucho más complejas y de detalle, pero de ahí viene el flujo, lo que acabamos de conversar en el capítulo de hoy, o sea, espiritualidad, entendimiento, voluntad, y así finalmente va a llegar a permear, incluso en los pequeños detalles de nuestra vida van a buscar al Señor. O sea, no hay nada en nuestra vida que no esté bajo la ley de Dios, y sus mandamientos lo cubren todo. Eso es lo que esta gran introducción, ¿no es cierto? Para también cuando analicemos, si Dios así lo permite, los 10 mandamientos, también vamos a ocupar muchísimo tiempo. ¿Comentarios finales, Álvaro? Bueno, a medida que sigamos hablando de la introducción y no pueda comentar directamente de un mandamiento específico, vuelvo a recalcar lo primero, lo que mencioné alguna vez. La predicación del evangelio parte por la predicación del antievangelio. O sea, antes de la buena nueva hay que manifestar la mala nueva. Merecemos condena, merecemos la justicia de Dios, su castigo. El libro sin palabra, partir por el negro. Y ahí finalmente se manifiesta o sea, es un prejuicio y puedo estar equivocado, pero una iglesia que no predica del Antiguo Testamento, una iglesia que no predica Éxodo, Deuteronomio, una iglesia que no predica los 10 mandamientos, se nota al tiro que ese evangelio nuevo de Cristo, amor, etcétera, porque si nunca parte de los 10 mandamientos, esa iglesia, no digo que esté mal de por sí, pero no hay la necesidad de un salvador. Exacto, es un muy buen filtro de decir qué predicación está ocurriendo en esa iglesia, porque al final radica eso. O sea, no digo que sea todos los domingos, pero debe existir esa predicación constante de la ley moral. ¿Por qué merecemos condenación? Porque el Señor manifestó esta ley y de forma explícita y de forma directa la contradecimos. Así que ese es el llamado, perdón. Sí, está bien. En nuestra vida, en nuestra predicación, siempre la ley de Dios, y porque la transgredemos es que tenemos condenación. Queridos amigos, Dios quiere nuestro corazón completo, no solo nuestras acciones externas. Su ley abarca todo lo que pensamos, sentimos, decidimos y hacemos. Y cuando entendemos esto, vemos que seguir a Dios no es solo obedecer por fuera, sino permitir que Él moldee nuestra vida entera. Y cuando Él transforma nuestro interior, también cambia la forma que vivimos cada día. Ha sido un agrado poder estar nuevamente, Álvaro, compartiendo la palabra del Señor con quienes, ¿no es cierto?, nos están viendo o escuchando. Agradecemos también a Rosas 738 Multimedias. Agradecemos a Javier Parra, quien está en este momento en la producción, y agradecemos también a Alejandro Espinosa, que se encarga luego de la postproducción para editar y subir este podcast y llegue donde está en este momento, que le invitamos a suscribirse para que así esté recibiendo información fresca cada vez que esta es subida a las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga y tenga misericordia de todos nosotros. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.